Estoy segura que tú también viste este trend de regresar a ver tus fotos de hace una década para ver qué estabas haciendo, en qué estabas trabajando, qué música escuchabas, qué filtros de Snapchat usabas o cómo te vestías. Y a mí me fascinó este trend de poder visualmente ver lo que muchas de las personas que admiro, qué estaban haciendo hace una década, en qué estaban trabajando, en qué parte y en qué fase de sus proyectos estaban. Así que eso me inspiró a meterme en mi carrusel de fotos y decir, ¿yo qué estaba haciendo específicamente en el 2016? Y para mí resulta que el 2016 fue un año importante, pero no un año importante por lo que hice, sino por lo que estaba pensando. Para mí, ese fue el último año en el que no estaba creando contenido. Fue ese el año en el que me la pasé debatiendo si empezar a crear contenido o no, si empezar mi cuenta de Instagram o no, si empezar mi página web y mi blog o no. Fue ese el año en el que empecé a tomar mis primeras fotos, mis primeros videos que nunca me atreví a postear. Así que en realidad cuando abrí mi carrusel de fotos me topé con este cementerio de contenido que nunca llegué a utilizar. Fue el año en el que me pasé debatiendo y procrastinando, porque en el fondo ya sabía lo que tenía que hacer, pero tenía miedo. Y yo seguía teniendo un trabajo a tiempo completo, así que me topé con un montón de fotos de diseño de interiores, pero yo ya sabía que ese no era mi camino. Y para el 2016 yo ya tenía como 3 años queriendo y muriéndome de ganas de empezar mi cuenta de Instagram y empezar un blog, porque en ese momento sí, no existía el término de creación de contenido, de ser creadora, en realidad era más como eres blogger y ni siquiera había el término influencer todavía. Pero en ese 2016 tenía este ping pong mental de me hago para atrás o me hago para adelante. Pero lo que sí descubrí gracias a este trend, que me dio mucha ternura ver estas fotos de esa Isa de hace 10 años, es que me encontré la fecha exacta en la que puse mi primer post de toda mi vida en mi cuenta de Instagram, que fue el 26 de diciembre del 2016. Así que técnicamente hace 9 años fue mi inauguración oficial creando contenido. Ese video que posteé en diciembre del 2016, en realidad, me acuerdo clarito que lo grabé en septiembre. Es un video de mí haciendo ejercicio, haciendo colgada de una funda de un punching bag, porque en esa época hacía kickboxing. Me tomó 3 a 4 meses aplastar, publicar en ese primer video. Después de ese primer post, no hay un segundo post hasta febrero, o sea que me tomó otros 2 meses crear un segundo pedazo de contenido. Pero así fue como todo comenzó. En realidad, para mí todo cambió en el 2017. El 2017 fue el año de hacer que las cosas pasen. Fue el año en el que realmente empecé mi empresa. Fue el año en el que renuncié a mi trabajo a tiempo completo. Y ya son 9 años. Sí estuvo bien loco poder mirar para atrás y decir, hace 9 años empezamos a crear contenido y esa decisión cambió mi vida para siempre. Porque si bien empezar a crear contenido fue un salto y fue un momento importante y una decisión importante, en realidad la más importante fue nunca dejar de crear contenido por estos 9 años. Empezar no fue lo más difícil ha sido no parar año tras año tras año. Porque siempre empezar es dar un salto, pero no parar es donde sucede la magia. Así que en honor a estos primeros 9 años creando contenido, primeros de muchas, muchas décadas, y en honor a que ya está abierta la lista de espera de la Academia de Empresarias Digitales 2026, que empieza pronto por única vez en el año, hoy en este episodio vamos a hablar de 5 estrategias para ser más constantes creando contenido por la siguiente década. Estas son las 5 estrategias que me cambiaron a mí el chip en esos 9 años y que me ayudaron a realmente quedarme en la cancha y ser constante creando contenido a lo largo de esos altos y esos bajos. No son tips y no son hacks románticos y ligeros, no son estrategias para volverte viral y que todo sea simple. Y no son tips y hacks de positivismo tóxico, probablemente no te voy a decir solo lo que quieres escuchar, pero sí te voy a decir la verdad y te voy a decir lo que en realidad me hubiese cambiado la vida entender antes, porque sí me hubiese ayudado a quedarme más en la cancha, a dudar menos, a levantarme más rápido y a cortar el tiempo muerto. Desde ese primer post, hace 9 años, he publicado 1,602 posts al día de grabación de este podcast. Y en estos 9 años y 1,600 posts he aprendido muchísimo. Lo primero que tenemos que entender para ser constantes creando contenido es definir y entender cuál es el verdadero reto
Crear contenido, como cualquier otro acto creativo, tiene dos piezas del rompecabezas. La primera pieza es la técnica y la táctica. Este es el conocimiento de cómo se toma una foto, cómo se edita una foto, cómo se escribe con buena ortografía o cómo se crea un buen hook. Es el conocimiento de cómo se sube el audio de un podcast para poderlo editar o cómo se usa una cámara de fotos para mejorar la luz. Esta parte técnica y táctica se aprende, se practica, se consigue metiendo repeticiones para así irnos familiarizando con cómo se hace algo y cómo se logra cierto resultado. Esta es la parte en la que sí te empiezas a sentir más y más competente o más y más capaz con unos primeros años de práctica y de constancia. Esta parte técnica y táctica sí es más controlable, es más lineal, es más predecible porque es metódica. Y con el tiempo te vuelves más rápida, más segura, más capaz, porque estás más familiarizada y ya has metido suficientes repeticiones para sentirte un poco más competente mes a mes, año tras año. Pero la segunda pieza del rompecabezas es la creativa. Es el alma de lo que creas, es la vulnerabilidad que expones, la honestidad que incluyes, la resonancia que creas. Este es el acto de abrir nuestro corazón, de aprender en público, de caernos en público, de equivocarnos en público, de ser imperfectos en público, de sacarnos las máscaras. Y es tomar los riesgos que hacen que esta parte técnica o táctica cobre vida y tenga relevancia y pueda crear conexión. Esta segunda pieza creativa es la que hace que tu contenido sea relevante, vivo, actual y es el único ingrediente que nos permite crear conexión con otras personas. Y solo si estamos creando conexión, podemos entonces estar creando marcas con alma, con autenticidad, que eventualmente con esa confianza se pueden generar ventas. En realidad, lo difícil, esto me tomó años de entender, lo difícil no es crear contenido. Lo difícil no es tomar la foto, lo difícil no es aprender a usar Canva, lo difícil no es aprender a usar un software de edición de podcasts. Lo difícil, lo incómodo, lo retador, lo frustrante tiene que ver con tomar el riesgo de abrir tu corazón, de aprender en público, de practicar en público y de crear cosas que te importan, cosas que son honestas para ti, cosas que tienen algo profundo de tu personalidad, de tu humor, de tu vida, de tu historia, el contexto desde el cual estamos sacando esas ideas y trayéndolos al mundo real. Lo difícil no es editar el video. Lo difícil es la resistencia, las dudas, el miedo que da a crear un video imperfecto y honesto y lo que eso genera en nuestra cabeza y lo que detona adentro de nosotros interiormente. Lo difícil de crear contenido por años y años y años es en realidad la batalla mental del proceso creativo. El verdadero reto no es aprender a usar Canva ni aprender cómo funciona el algoritmo. Es ganarle a la resistencia, es perseverar ante la fricción y esta contramarea que se siente cuando estás creando algo que te importa, algo imperfecto, algo incómodo y algo por primera vez. Y esto es lo que Steven Pressfield, que es el autor de La Guerra del Arte, lo llama la guerra del arte, que es esta guerra diaria que cualquier creador tiene que batallar a diario para llegar y sentarse a trabajar. Y él ha sido escritor por décadas, ha tenido libros extremadamente famosos, extremadamente exitosos. También le tomó 40 años tener su primer libro exitoso, 40 años de escribir libros hasta tener el éxito que él estaba buscando. Pero él dice, lo difícil no es escribir oraciones, lo difícil no es aprender cómo se usa una máquina de escribir, lo difícil no es tener buena gramática y buena ortografía. Lo difícil es ganarle a la resistencia que te trata de convencer que hoy no es un buen día, que hoy estás cansada, que no está alineado, que está frustrante, que es muy difícil, que mejor te sientes a ver televisión o que no lo vas a lograr, que no eres suficiente, que a nadie le va a importar, que este riesgo que estás tomando no vale la pena. Y él le llama resistencia con R mayúscula, porque este es el obstáculo más grande entre donde estamos y poder estar creando por décadas y décadas. Si llevamos este concepto de Steven Pressfield a la creación de contenido, tenemos que tener bien claro que la creación de contenido en sí no es el reto, no es lo difícil. Crear el post lindo o tomar la buena foto no es el reto al cual nos estamos enfrentando. Obviamente, estas partes técnicas y tácticas las tenemos que aprender. Sí, pueden ser confusas, sí, pueden ser retadoras, perfecto. Pero a largo plazo, cuando ya estamos hablando de las décadas, el verdadero obstáculo al cual nos enfrentamos es seguir tomando los riesgos para seguir poniendo el corazón en la mano en todo lo que creamos.
y hacerlo cuando estamos tristes, cuando estamos cansadas, cuando estamos frustradas, cuando estamos pasando por un duelo, cuando nos está costando todo, cuando estamos pasando por una temporada súper retadora en nuestra vida personal, cuando estamos incómodas y cuando estamos dudando y queremos salir corriendo en otra dirección. Y aquí va lo que me tomó años de entender, y es que esa resistencia no desaparece con los años. Porque al principio yo pensé, es normal que esto me cueste. Soy principiante, no tengo suficiente práctica, esto es desconocido. Yo me esperaba y estaba ok con que sea difícil, con que me cueste, con que me dé miedo, con querer salir corriendo en otra dirección. Pero después de unos años, ya tenía muchos clientes, ya había generado cientos de miles de dólares, ya tenía un montón de productos exitosos y yo seguía teniendo esa voz y me seguía costando y me seguía intimidando y quería seguir saliendo corriendo en otra dirección. Y tuve esta época, probablemente unos 3, 4 años después de haber empezado a crear contenido, que me acuerdo haber tenido esta mini crisis existencial de ¿será que algo está mal conmigo? ¿Será que me cuesta porque no está alineado? ¿Será que no es para mí y por eso es tan difícil? ¿Será que no estoy hecha para esto y por eso me toma tantas horas crear un post o crear un podcast? ¿Será que esta resistencia es una señal que este no es mi camino? Porque esta mini crisis venía de todas estas ideas y este contenido que hoy en día ronda por todas partes, de que lo que es para ti fluye. Lo que es para ti siempre llega. El camino alineado siempre es liviano. Y yo decía, esto no se siente liviano, esto no se siente fácil, esto no me fluye. Cada pedazo de contenido es resistencia. Cada vez que me siento a crear es enfrentarme y es confrontar estas dudas y estos miedos y estas ganas de salir corriendo. Y en ese periodo de tiempo me estaba tomando personal esa resistencia. Empecé a interpretar que yo me sentía incómoda porque algo estaba mal conmigo. Yo lo estaba viendo como un problema de carácter y como una debilidad. Y esto me sigue pasando recurrentemente. Por eso este recordatorio es tan importante. Y yo decía, chuta, qué vergüenza que llevo haciendo esto tantos años y acabar un episodio del podcast toma absolutamente todo de mí. Siempre quiero parar, siempre dudo durante todo el proceso, siempre tengo una voz que dice, esto no le importa a nadie, esto está pésimo, esto no le va a ir bien, esto no le va a gustar a la gente. Al principio, yo pensé que estas dudas y esta resistencia desaparecían con los años. Yo pensé que si tan solo hacía esto por suficiente tiempo, me iba a dejar de dar miedo, iba a dejar de tener ganas de salir corriendo en otra dirección. Pero lo que no me esperaba es que sucedió todo lo contrario. A medida que empezaron a pasar los años, muchas veces esas dudas y esa resistencia empezó a crecer. Porque ahora hay más gente viéndote, porque ahora hay más presión, porque ahora tienes que sostener empleos de otras personas y sueldos, impuestos y una operación mucho más grande que tú, porque ahora hay una expectativa más alta del nivel de trabajo que tienes que crear. Entonces, la estrategia número 1 se llama deja de tomarte la resistencia personal, porque no es personal, es solo la naturaleza del juego. Y el momento que cambió todo para mí no fue que dejé de sentir resistencia. Spoiler, sigo sintiendo demasiada resistencia. El cambio fue separar la resistencia de mí como persona y de mí como Isa. Y más bien interpretar esa resistencia como un simple ingrediente y como la naturaleza del trabajo creativo, ya no como un defecto mío. Este episodio que estás escuchando o viendo en video ahorita me tomó 50 toneladas de resistencia. Ha sido de los episodios más retadores que he creado en mucho tiempo y así sucede de vez en cuando. Hay episodios que me salen a la primera, que los grabo y los desarrollo en un solo día o en 2 días. Y hay episodios como este que me toman días enteros y días enteros y días enteros de querer tirar la toalla, de hacer 6 diferentes versiones porque siguen saliendo mal y múltiples momentos en los que me levanté del escritorio y dije, ya nada. Hubieron un par de lágrimas, hubieron unas lloraditas de frustración y después de regresar al escritorio o de volverme a levantar al día siguiente y seguir y seguir y seguir. La estrategia número 1 no es cómo eliminar la resistencia, es dejar de tomártela personal y más bien inclusive un paso más allá, sería respetarla, porque tu trabajo creativo no se pone mejor cuando no sientes resistencia. Tu trabajo creativo es potente y es resonante y es profundo, impactante, relevante, memorable cuando es honesto, cuando tiene alma, cuando tiene corazón, cuando te importa. Por naturaleza, hacer eso da vértigo. Exponernos, aprender en público, poner afuera lo que vive en nuestro corazón es un acto de valentía. Los años de práctica sí nos hacen más competentes, nos hacen más capaces, nos dan más datas, nos dan más ejemplos para también hacer mejores apuestas. Una vez que ya empezamos a interpretar esto va funcionando, desarrollamos nuestro estilo,
se empieza a sentir un poco más ágil esa parte táctica, esa parte de tal vez encontrar temas o de organizar un guión de un podcast. Pero la parte del alma y la parte creativa siempre es una apuesta que no está garantizada y que conlleva un riesgo. Especialmente si queremos mantenernos relevantes, que es algo obviamente necesario para tener una empresa digital por muchos años, tenemos que mantenernos relevantes. Y para eso necesitamos que lo que estamos creando se mantenga vivo y prendido. Y para hacer eso significa que estamos siendo creativos, que estamos empujando el perímetro, que estamos entrando en territorios incómodos y que estamos tomando esos riesgos emocionales y enfrentando esa resistencia y esos monstruos mentales que se presentan cuando estamos haciendo algo importante y algo honesto. Resulta que la resistencia es una parte constante y un acompañante de un proceso creativo honesto y potente, y es evidencia de que estamos empujando nuestras destrezas y creciendo nuestra zona de confort. Es una señal de que estamos siendo valientes. Y ese fue un momento que me marcó, el de poder decir, ahí está la resistencia del proceso creativo que solo me está dejando saber que estoy creando algo que me importa, algo que es honesto, algo que no he creado antes, algo que tiene alma, algo que tiene esencia, algo que me importa y algo que abre mi corazón. No hay tal cosa como creaciones vivas y relevantes que al mismo tiempo son cómodas, certeras y sin riesgo. Crear contenido es un acto de trabajo creativo profundo y es inclusive más incómodo porque tienes una audiencia, tienes ojos, lo estás haciendo en público. Sería como que un escritor se siente a escribir un libro con una audiencia que está leyendo sus borradores imperfectos del día a día. Es un trabajo que por naturaleza incomoda, expone y requiere de mucha energía porque confronta. Entonces, para que el contenido funcione bien, tiene que crear conexión. Y para que conecte, tiene que tener alma, esencia y corazón, para que pueda ir de corazón a corazón. Las personas del otro lado de la pantalla que te interesan, las personas del otro lado de la pantalla con las que quieres conectar son otros seres humanos, igual de imperfectos. Para que el contenido funcione, tiene que tener alma. Para que un contenido funcione y logre el objetivo de crear conexión, tiene que crear resonancia. Y esos son los ingredientes que hacen que un contenido se sienta real y verdadero y que entonces puedas usar esa confianza para generar ventas. La resistencia no es señal de que deberías parar, es solo un acompañante. Lo difícil no es crear el contenido, lo difícil es ganar la guerra con la resistencia, que nos trata de convencer, de que nos distraigamos, de que mejor nos pasemos en reuniones, de que mejor contestemos correos o de que mejor administremos algo más. ChatGPT te puede generar 20 captions ahorita en 20 segundos. Pero esos 20 captions no tienen contexto, no tienen historia, no representan ninguna transformación, no tienen sabiduría, no tienen una voz auténtica que se puede encontrar en el mundo real, no tienen visión, no tienen personalidad porque no están corriendo ningún riesgo. La inteligencia artificial te genera opciones, no te crea cosas nuevas. Simplemente usa con patrones repetidos cosas que ya existen y te los recicla. La inteligencia artificial está creada para hacerte sentir bien y suficiente y válida. La inteligencia artificial te puede dar escribiendo cosas, pero resulta que escribir no es lo difícil y en un mundo que cada vez va a poder generar escritos más rápido, lo difícil es escribir algo que signifique algo. Lo difícil es tomar el riesgo. Lo valioso, por ende, es tomar el riesgo. Y es aprender en público para entonces ganarte el corazón de otras personas. Por eso voy a apostar de que no te falta ni estrategia, ni táctica, ni un nuevo software, ni una nueva cámara, ni un nuevo equipo, ni un nuevo micrófono. Crear contenido memorable tiene que ver con que falta valentía para pararnos al frente de la resistencia, las dudas y los miedos y decidir que hoy no nos van a ganar y que hoy nosotros vamos a ganar y que lo que estamos creando es suficientemente importante para pelear por ello. Antes de seguir e irnos a la estrategia número 2, que es más táctica de cómo vamos a aterrizar esta idea, les creamos un workbook estratégico para ir con este episodio, con todas las notas, los ejercicios y las preguntas más importantes que vamos a estar revisando. Y este workbook es un excelente lugar para empezar a calentar motores para la Academia de Empresarias 2026. Este workbook estratégico es totalmente gratis y te toma 30 segundos conseguirlo. Así que solo entra a mi Instagram, Isa García, y me vas a mandar un mensaje por interno. Me vas a mandar un DM solo con el número de este episodio, que es 211. Me mandas un mensaje con ese número y se te va a desbloquear en 30 segundos el workbook para que lo puedas seguir de la mano de este episodio. Ahora sí vamos con algo aplicable al día de hoy.
La segunda estrategia es el antídoto para vencer a esa resistencia y se llama empieza siempre por el peor borrador posible. Esta estrategia me cambió la vida, es una de las que más utilizo todas las semanas. Cuando empiezo a procrastinar, cuando empiezo a dar vueltas para no sentarme a hacer el trabajo creativo. Y eso suele suceder, he encontrado un patrón que es cuando me siento insuficiente, porque tiendo a sentir que la idea de cómo está en mi cabeza es demasiado grande para mí. Y cuando pones una idea en un pedestal y la expectativa tan alta, se vuelve tan intimidante que nos paralizamos y dejamos de crear. En nuestras cabezas, nuestras ideas son fabulosas, son maravillosas, son perfectas. En nuestra cabeza, las ideas se construyen en un 2x3, como con varita mágica. Solo basta con pensar en una idea que ya nuestra cabeza es capaz de visualizarla lista, creada, terminada. Y es muy peligroso vivir demasiado en las ideas porque nuestra cabeza se empieza a acostumbrar a construir ideas imaginarias que salen perfectas a la primera versus que construir ideas en el mundo que requiere de hacer cosas malas y refinarlas poquito a poco. Las ideas por sí solas ya sabemos que no crean nada, las ideas no crean confianza, las ideas no generan ventas, las ideas no crean relaciones, las ideas no crean liderazgo. Uno de mis más grandes enfoques para crear contenido por 9 años seguidos ha sido cortar el tiempo muerto entre idea y ejecución. Yo no me he enfocado en tener más ideas o en crear más rápido. Primero me enfoco en cortar el tiempo muerto y el tiempo que ya estoy desperdiciando entre que tengo una idea, empiezo esa idea, trabajo en esa idea y refino esa idea. Voy a apostar mano en el fuego de que tu efectividad y tu constancia creando contenido incrementaría exponencialmente si tan solo reduces 20%, 30% ese tiempo de dudar y de procrastinar. ¿Cómo hacemos eso? Empezando siempre por el peor borrador posible. Porque cuando te pones esa meta de solo decir, voy a empezar y voy a hacer el peor borrador que tengo adentro de mí, lo que hacemos es poner la ola en movimiento. Eso baja las ideas del pedestal, eso le hace menos intimidante, eso le vuelve realista y para mí se vuelve súper factible decir, lo único que voy a hacer hoy es hacer el peor borrador posible y bajo las expectativas a que eso es lo único que tengo que hacer en ese día. Crear un mal borrador baja la exigencia, baja la expectativa y lo convierte en algo que puedes ejecutar y terminar en una sola sentada. Lo convierte en algo que empiezas y terminas en una sola sesión de creatividad. Y al rato que completas cosas sientes tracción y momentum y sientes avances y sientes que te empiezas a mover. Pero la mejor parte y donde la cosa se pone interesante es que solo una vez que tienes este peor borrador posible, se vuelve realista y factible mejorarlo y avanzarlo. Y entonces este episodio, por ejemplo, comenzó conmigo detrás de un micrófono creando y grabando el peor borrador posible de este episodio. Y eso lo hice en un solo día. Al día siguiente sentarme a refinar y mejorar ese episodio fue muchísimo más fácil, muchísimo más simple, porque ya había comenzado y había vencido esa resistencia. Y el momento que ya existe algo en la vida real se vuelve entonces estratégico y táctico simplemente avanzar de poquito en poquito. El pésimo borrador lo vuelve real, lo vuelve accionable, lo vuelve terminable y lo vuelve mejorable. Yo apostaría que el 75% de las cosas que he publicado en Instagram en este podcast han empezado por un pésimo borrador. Mis quotes que se han hecho virales han empezado por un pésimo borrador, probablemente escribiendo esa idea en mi journal o escribiendo 10 diferentes versiones adentro de Twitter. Hasta se empieza a volver divertido pensar en cuál es la peor versión de esta idea que puedo ejecutar en una sola sentada. Porque eso, el rato que nos empezamos a sentir en movimiento, se vuelve también interesante y se vuelve motivante. Yo he encontrado que encuentro mucha motivación después de acabar ese peor borrador posible. Y si te dedicas a hacer malos borradores de contenido por 15 días seguidos, te puedo asegurar que vas a ver más resultados haciendo eso y mejorando ese contenido de poquito en poquito todos los días y moviéndote imperfectamente que lo que has hecho en 6 meses tratando de hacer contenido perfecto, contenido ideal, contenido sin errores, contenido sin riesgos. Si te das permiso de hacer pésimos borradores, vas a haber ganado el 50% del juego porque vas a haber vencido a la resistencia y vas a haber recortado el tiempo muerto de esas dudas, de esa procrastinación que se empieza a volver inclusive más pesada mientras más tiempo la sostenemos. Entonces, el antídoto es romper con ese hechizo paralizante, romper con ese hechizo de la resistencia lo más rápido y lo antes posible, traer esas ideas
al mundo real para que entonces las puedas mejorar, puedas aprender y puedas seguirlas refinando. Así que si hoy estás sintiendo resistencia, siéntate y ponte la meta de hacer el peor borrador posible. Baja la expectativa, baja la idea del pedestal, vuélvelo inclusive un juego. Ríete de lo malo que queda ese borrador. Siéntete satisfecha de haber cumplido con una tarea que te propusiste, que era tan solo terminar algo en su peor versión posible. La estrategia número 3 se llama no puedes confundir la creación con la administración. Y esta estrategia viene inspirada en un post que vi este mes de Isabel Allende. Resulta que Isabel Allende, me encantó esta historia, ella empieza todas sus novelas el mismo día, todos los años, que es el 8 de enero. Entonces ella se pone esta fecha del 8 de enero para armar su calendario alrededor de la escritura de sus libros, en vez de solo como cruzar los dedos de que haya tiempo para escribir libros. Ella dice que esto le da escritura, le vuelve un ritual y también significa que todo el mundo en su vida sabe que del 8 de enero en adelante ella está empezando un nuevo libro y ya no estará disponible. Pero lo que a mí me pareció hermoso fue el caption. Y el caption dice: he estado escribiendo durante 44 años y no he adquirido nada de confianza. Cada año en esta fecha me pregunto si podré atrapar la historia. Si sucede, el milagro del proceso creativo tarda varias semanas en madurar. Deséenme suerte. En pocas, si Isabel Allende dice que después de 44 años escribiendo no ha ganado nada de confianza y sigue dudando de ¿será que logro atrapar el milagro de la historia? Podemos asumir que ni 10 ni 20 años de hacer algo al más alto nivel con un éxito tremendamente grande, tendremos la confianza ni tendremos la garantía de que vamos a atrapar el milagro creativo. Isabel Allende ha vendido más de 70 millones de libros y es considerada la escritora hispanohablante viva más leída del mundo. Pero ni con toda esa evidencia, ni con toda esa experiencia, ni con toda esa validación, ni con todo ese éxito, ella tiene garantizado su proceso creativo. Ella no se sienta a escribir novelas porque sabe que lo va a lograr. Se sienta a escribir porque ese es su trabajo. Y aunque no puede controlar el milagro del proceso creativo, porque eso no está en sus manos, lo que ella sí puede controlar es tener una fecha y un día en el que se sienta a comenzar a escribir. Pero yo creo que el aprendizaje más importante que nos deja este post y que podemos aprender de ella es, uno, su profesionalismo y su ética de trabajo, que lo que significa es que ella está solo incrementando las probabilidades de atrapar el milagro creativo. Pero el aprendizaje más importante que nos deja este post no es solo el profesionalismo y la ética de trabajo que se requiere, sino también de aprender a diferenciar entre ser una administradora de una empresa y una creadora. Isabel Allende podemos asumir que probablemente tiene una lista de cientos de miles de invitaciones al año a dar conferencias, a dar charlas, a hacer productos, colaboraciones, empezar negocios, inversiones, entrevistas de podcasts, viajes por el mundo, recibir premios, apagar incendios, contestar correos, reunirse con editoriales. Y si Isabel Allende se descuida, podría muy fácilmente terminar como administradora de su marca, respondiendo y reaccionando a todo lo que se le presenta o lo que la gente le pide o lo que la gente le ofrece. Pero no hay nada que administrar si ella no se siente escribir. La única razón por la que hay estas invitaciones y oportunidades y entrevistas y colaboraciones o premios es porque ella todos los 8 de enero, por 44 años, se sienta y escribe novelas. Para poder crear contenido por décadas, tenemos que aprender a filtrar el trabajo de creadores y el trabajo de administradores, usando este ejemplo de alguien tan grande, tan exitoso como Isabel Allende, para entender que son completamente diferentes tipos de trabajo que requieren de cosas totalmente diferentes. Isabel Allende no administra su carrera, su empresa, su marca y cruza los dedos de que ojalá el milagro creativo me aparezca algún día frente a mí. Ella lo que se ocupa y su trabajo número uno y su prioridad para que el resto de las cosas existan y funcionan es que ella crea las condiciones para que este milagro creativo tenga donde aterrizar, tenga donde florecer. No es que ella se fuerza o se asegura o tiene garantizado que va a escribir una buena historia. Es que ella crea las condiciones que incrementan las probabilidades de que eso suceda. Y este ejemplo es importante para demostrar este punto de tener un negocio digital.
Porque cuando empiezas un negocio digital y empiezas a crecer, empiezas a tener visibilidad, ventas, clientes, oportunidades, aparece la trampa más grande de todas y es esta ilusión de la productividad, esta ilusión de estoy siendo efectiva, esta ilusión de estoy haciendo cosas que me mueven para adelante. Y esta trampa es peligrosa porque nos hace sentir profesionales y serios. Estar en reuniones es lo que es ser una empresaria, o estar haciendo trámites, o tener la agenda llena, o vivir de lado a lado es ser empresaria y que me tomen en serio y estar haciendo un trabajo real o verdadero o válido. En una empresa digital, el trabajo número uno, el trabajo más importante, la prioridad más prioridad por encima de todas las prioridades es estar creando, es estar desarrollando, es estar pensando profundamente, es estar aprendiendo, es estar documentando, es estar apareciendo para nutrir relaciones. Porque la creación de contenido no es administrar problemas, ni administrar burocracia. No es reaccionar, no es apagar incendios. Crear contenido y la creación en sí, cualquier acto creativo, es proponer, es crear una nueva dirección, es marcar esa dirección, es liderar, es tomar riesgos, es estar en el perímetro de estirarte de tu zona de confort a tu zona de incomodidad para seguir estirando tu marca, tu intelecto, tus ideas, tus metáforas, tus ejemplos, tus destrezas. Es desarrollar estos puntos de vista y seguir poniéndolos en estas vasijas con estas herramientas, que sean videos, que sean imágenes, que sean libros, obras de arte, poemas, artículos, cualquier podcast, videos de YouTube, cualquiera que sea el vehículo en el cual estas ideas están viniendo al mundo, pero estar creando es básicamente poner ideas en el mundo antes de que alguien te las pida. Y si tú no defiendes ese espacio creativo, la rueda deja de girar. Paul Graham tiene un ensayo buenísimo sobre esto que se llama Horario de Creadores y Horario de Administradores, si no me equivoco, y cuando lo leí, eso sí fue un switch y un maldazo de agua fría de cómo organizo mis días y cómo priorizo mi trabajo como empresaria. Porque después de millones de dólares en ventas, después de 20,000 clientes, mi prioridad número uno sigue siendo la misma de siempre que ese 2016 cuando publiqué ese primer post, que es crear. Y a veces es crear posts, otras veces es crear podcasts, otras veces es crear clases, o crear emails, o crear páginas web, o crear estrategias de venta, o crear campañas, o crear productos. Crear, hay un factor en común denominador. Priorizar ese tiempo y ese espacio para crear contenido no se vuelve más fácil, se vuelve más difícil. Cuando una empresa crece, se empieza a volver aún más complejo y confuso decir, ¿cuál es lo que realmente importa entre todas estas cosas? Y yo creo que para mí, especialmente como una mujer latina, yo crecí pensando que ser profesional y ser empresaria se veía como estar administrando, como estar en llamadas y reuniones y haciendo este trabajo entretenido y estos trámites y páginas de Excel y como que este tipo de cosas. Y hubo una gran parte de mí que por muchos años se sentía que la creación de contenido era esta cosa como más de chiste, como hobby, como menos seria, como menos profesional o divertida o algo que tiene que pasar cuando tengo ganas, cuando tengo tiempo, cuando estoy inspirada. Y después de unos años me di cuenta, como un baldazo de agua fría, de que nada más de mi empresa existiría si yo no estoy creando contenido. No habría confianza, no habrían relaciones, no habría estrategia necesaria, no habrían productos por desarrollar, no habría tecnología por optimizar, no habrían trámites por hacer, no habrían impuestos que pagar. Es la creación la que mantiene esa rueda moviéndose para que el resto de cosas sigan sucediendo. Y en el mundo digital esa línea se vuelve un poquito más difícil de interpretar. Por eso me gusta ese ejemplo de Isabel Allende, de decir, cuando ella deja de escribir libros, todo el resto deja de existir. En el mundo digital, porque todo pasa en las computadoras o en los celulares, se puede volver más confuso. Pero tu trabajo número uno para tener una empresa digital que se mantiene relevante, para mantenernos constantes en la creación de contenido, es estar creando. Y es esta destreza como empresaria de saber identificar cada mañana cuál es la cosa más importante y potente que tengo que hacer el día de hoy. No por cómo se ve, no por cómo me hace sentir, no por qué tan instagramiable es la cosa que tengo que hacer o la tarea o qué tan válida o cuánto nutre mi ego o qué tan importante me hace sentir, sino por el impacto y los resultados que genera a largo plazo. Y cuando yo hacía contenido, me acuerdo que yo antes pensaba, ya sal del celular, ponte a hacer trabajo serio, estás perdiendo el tiempo. Y después me di cuenta, no, este es el trabajo serio, más serio del mundo, contestar estos DMs y hacer estos Q&As y tomar fotos y escribir los captions y diseñar estas cosas y grabar los videos.
Y algo que me ha funcionado muy bien a mí para no caer en esta trampa y para priorizar la creación de contenido es empezar cada día creando. Es dejar la administración para más tarde. Y esto ha funcionado porque me he empezado a repetir en la cabeza, buen trabajo creando contenido porque es lo más importante del mundo. Lo más importante del mundo es servir al más alto nivel a tus clientes. Si ya tienes clientes, esa es la prioridad número uno. El rato que estás trabajando con clientes, prioridad número uno del mundo. Eso también es crear. Y si no estás trabajando con clientes o entregando el producto, la otra prioridad es estar nutriendo relaciones para ponerte enfrente de nuevos clientes o estar fortaleciendo la relación con posibles o futuros clientes. Punto final. Y esto tiene que estar en el calendario. No funciona entre interrupciones, no funciona entre reuniones, no funciona por accidente y requiere de profesionalismo y de ética de trabajo. Requiere de usar las redes sociales y verlas y tratarlas como una oficina y como un espacio del trabajo más serio del mundo. Porque ningún milagro creativo, que es lo que crea resonancia y confianza y alma y conexión, nada de eso se puede garantizar. Pero lo que sí podemos hacer y lo que sí podemos controlar y lo que sí está en nuestras manos es incrementar las probabilidades de que eso suceda. Y este milagro creativo en las redes sociales sucede solo en volumen. De cada 20 posts, 2 les va a ir súper bien. Esto significa que nuestro trabajo es crear y publicar 20 posts. No podemos controlar ni el resultado, ni los likes, ni el algoritmo, ni lo que a otras personas les gusta o no les gusta. Lo único que podemos controlar es la cantidad de contenido que publicamos y el volumen que creamos y estar mejorando en la calidad de lo que creamos. En el 2025 pasó algo bien loco, que se vio esta ola de personas, de CEOs de empresas multimillonarias, hasta billonarias, empezando a crear contenido y empezando a posicionarse con su marca personal en redes sociales. Estas empresas gigantes que empezaron a documentar el proceso. Estas personas que ya son líderes de estas industrias gigantes, que se dieron cuenta que necesitan presencias digitales. Y esto es porque hay estadísticas que indican y que refuerzan la importancia de esto. Me metí a investigar muchos de estos reportes, uno de ellos de Shopify, otro reporte de consumidores, y se reporta que hoy en día hay más de 5.6 billones de usuarios en redes sociales. Eso es más de 2 de cada 3 personas del mundo entero que están adentro de redes sociales. El usuario promedio pasa más de 2.5 horas diarias en redes sociales. Una encuesta del 2024 reveló que el 77% de usuarios en redes prefieren contenido creado por influencers que ver anuncios publicitarios tradicionales. El 85% de los usuarios confían más en los creadores de contenido de redes sociales que en celebridades para confiar en un producto. Las ventas en línea del 2025 se estiman que fueron alrededor de 6.4 trillones de dólares en e-commerce y la proyección es que van a llegar a 6.8 trillones en el 2026. Estas estadísticas lo único que nos dejan saber es que el mundo digital está estadísticamente más vivo, más lleno que nunca antes. Nunca han habido probabilidades más altas que hoy en día de que todos tus clientes y todas las personas que necesitan lo que tú haces, que quieren hablar de los temas de los que tú estás hablando, que quieren tener estas conversaciones contigo, que quieren nutrir ciertas partes de su vida, que están buscando ciertos productos, están en un mismo lugar y son las redes sociales. Es como antes, hace muchas décadas, poder decir todas las personas ven el mismo canal de noticiero todas las noches o todas las personas van al mismo centro comercial en tu ciudad, excepto que ahora no hay límites geográficos. Ahora puedes incrementar las probabilidades de que te encuentren personas alrededor de todo el mundo porque están en estos mismos lugares, básicamente todos los días por 2.5 horas. La creación de contenido es tan solo la actividad de incrementar las probabilidades de que te puedan encontrar y de tomar y controlar esas probabilidades, incrementar esas probabilidades para que tú te encargues de construir una manera de que personas puedan encontrarte, sepan lo que haces y puedan confiar en ti. Porque no importa qué tan bueno es tu producto, no importa qué tan buenas son tus ideas, no importa qué tanto has estudiado, si no te encuentran o si las personas no te conocen, si no saben lo que haces, no te pueden encontrar. No te pueden ni encontrar ni te pueden comprar. La cuarta estrategia es una de mis favoritas para mantener estos ritmos predecibles y sostenibles a lo largo de los años y se llama ritualiza tu creación de contenido. Yo amo los rituales y tengo un montón de rituales en mi vida. Pero una de las partes más deliciosas de los rituales es que se repiten, son predecibles. No tienes que decidir, porque si el ritual ya está creado, ya sabes que va a volver a suceder, cómo se lleva a cabo y también los tiempos o el día, el momento del mes o la semana en la que se vuelve a repetir.
Los rituales en el contenido tienen que ver con dejar de improvisar todo y empezar a crear ciertos tempos, ciertos ritmos, ciertos ciclos que estructuren las semanas y los meses sin llevarte a que se sienta tan rígido y controlador y poco sostenible. Un perfecto ejemplo de esto es mis jueves de preguntas. Antes de ritualizar los jueves de preguntas, para mí, hacer un día de preguntas y respuestas tomaba toda mi fuerza de voluntad. Dudaba, decía, hoy no es el día, mejor mañana. Después me ponía excusas tipo, ya hice uno la semana pasada, tal vez es demasiado, tal vez tengo que esperar 3 semanas más. Y en la creación de contenido nos empezamos a crear estos requisitos o estas reglas imaginarias de cuál es el mejor momento y cuándo sí y cuándo no, que en realidad son la resistencia creando excusas para paralizarnos. Y lo que me terminaba pasando es que yo gastaba y desperdiciaba un montón de energía solo en decidir en hacer un día de preguntas y respuestas en mis stories. En enero del 2024 decidí hacer un experimento que me demostró el poder de ritualizar mi contenido. Decidí que iba a elegir un día a la semana para hacer preguntas y respuestas, elegí los jueves, por todo un mes antes del lanzamiento de la Academia de Empresarias de ese año. Y entonces el lanzamiento siempre es en febrero y dije, durante todo enero voy a hacer esto por solo 4 semanas. 4 jueves de preguntas y respuestas. Lo voy a poner en mi calendario, me voy a reservar 3 horas para estar contestando preguntas de alto nivel con profundidad y me hice esta promesa, tomé esta decisión por una cantidad de tiempo definido, limitado y realista. Solo con decidir eso hizo que todo sea tan rico, porque llegaba el jueves y yo ya sabía exactamente lo que iba a pasar ese día. La decisión ya estaba tomada, el tiempo ya estaba agendado, la estructura estaba predefinida. Normalmente llegaba el jueves y me venía la resistencia y me venía esta procrastinación y me venían ganas de decir, pero ya hice uno la semana pasada y tal vez no voy a tener tiempo. Pero por esas 4 semanas dije, esto no es negociable, lo vamos a ejecutar. Y lo que terminó pasando es que al final de esos días de jueves de preguntas terminaba tan satisfecha por no solo haberme cumplido, sino porque soy excelente en mi trabajo y entrar los jueves a servir, a ser generosa, a contestar preguntas con esa cantidad de tiempo y atención, empezó también a nutrir esta seguridad y esta el sentirme competente y empecé a notar que los jueves, al final de hacer estos jueves de preguntas, terminaba tan feliz, tan satisfecha, tan conectada con mi trabajo, las ideas para otro contenido me empezaban a fluir porque tenía este momento a la semana de entrar a redes sociales a solo servir, a solo ayudar. Me gustó tanto que lo extendí por otro mes y después por otro mes y ahora lo hemos estado haciendo por más de 2 años. Eso quiere decir que he hecho más de 100 jueves de preguntas porque en realidad no me he saltado muy pocos y normalmente si me salto un jueves lo termino reponiendo. Pero ya se ha convertido en esto que me da tanto ritmo, tanta estructura a la semana. Es algo que me levanto, cuando llega el jueves me levanto tan emocionada de que haya llegado ese día y cuando empiezas a ritualizar este tipo de cosas, tu comunidad también se empieza a acostumbrar a ese tiempo y a ese ritmo. Se empieza a volver como una marca de jueves de preguntas o tal vez para ti es el jueves de link o para ti es el domingo de recetas o para ti es los lunes de una recomendación de libro. Dependiendo qué haces, de qué vendes, de cuál es tu empresa, los rituales que puedes crear necesitan obviamente tener otro propósito alineado con tu estrategia de ventas. Pero lo que aprendí de ese primer experimento es que es un alivio tan grande no tener que improvisar y no tener que tomar tantas decisiones, porque cuando tienes una empresa digital, tienes que tomar tantas decisiones y ya vencer un montón de resistencia y entonces poder confiar en estas rutinas repetitivas marcan el tempo, dan estructura, pero al mismo tiempo dan suficiente flexibilidad para que sea entretenido, porque lo que sucede adentro de ese jueves de preguntas es siempre diferente y es dinámico y está vivo. Otros ejemplos en base a ese primer experimento dije, wow, quiero hacer esto en más ámbitos de mi estrategia de contenido. Así fue como también empecé a hacer un post con los libros que leí cada mes al final de cada mes. Y entonces yo ya sé que apenas se va terminando un mes, yo ya empiezo a pensar en ese pedazo de contenido y ya sé que los primeros días del siguiente mes voy a estar creando un resumen de lo que leí. Otro ejemplo es que el primer día de cada mes hago un carrusel con quotes de deseos del mes y entonces cada primero del mes yo me levanto extra temprano para poder dedicarle un par de horas de creación a ese pedazo de contenido.
No importa si estoy cansada, no importa si estoy desmotivada, sé que tengo esta ventana para hacer un pedazo de contenido el primero de cada mes y no voy a desperdiciarla y no quiero que se me vaya, la quiero tomar esa oportunidad, quiero fortalecer ese ritual. Tener este tipo de decisiones pretomadas, no solo con el contenido de conexión, sino también con el contenido estratégico, con el contenido de ventas, con las estrategias de ventas más avanzadas, me ha dado mucha seguridad y también me ha dado muchísima estructura. Pero el resultado final de esto es que me ha dado la posibilidad de ser más constante, de poder confiar en estos rituales en vez de estar improvisando cada día y cada semana, porque ya no tengo que decidir todo desde cero. Y porque lo trato como un ritual y un ritual tiene que repetirse para existir, me di cuenta que me pongo menos excusas. Y aquí un recordatorio bien importante de negocios, y es que las marcas son solo marcas cuando se repiten. Repiten sus mensajes, repiten sus palabras, repiten sus ejemplos, repiten su propósito, repiten sus ofertas. La repetición es donde sucede la magia en el contenido y en los negocios digitales. Y eso es un recordatorio importante porque si no tienes cuidado con eso, te va a dar miedo de ser repetitiva. Y entonces hay que ser repetitivas estratégicamente. Eso es parte de una estrategia de negocios digitales. Un tip bien importante para ritualizar algo en tu contenido y empezar a jugar con estas ideas es que siempre empieces con una cantidad de tiempo limitada. No te pongas un ritual de decir, de ahora en adelante hasta el final de la eternidad, por el resto de mi vida, todas las semanas hay un episodio del podcast, porque esa expectativa se puede volver tan pesada y tan grande porque no sabes cuándo se va a terminar. Tienes que asumir y prepararte para los momentos difíciles, para los momentos retadores. No solo te puedes preparar con tu estrategia digital para decir, cuando esté motivada, cuando esté inspirada. Tienes que saber que al final del día tu estrategia digital es un promedio de todo lo que sucede año tras año, incluyendo los momentos retadores y los momentos difíciles. Y entonces, para empezar con estos rituales, es súper importante que lo contengas, que digas, por un mes voy a publicar un episodio a la semana. Y una vez que terminas ese ejercicio y ese experimento en una cantidad de tiempo controlada, va a ser mucho más fácil que mires qué tan realista es volverlo a repetir por otro mes. Pero no empieces con estas promesas gigantescamente grandes y complejas. Empieza de una manera contenida. Haz un día de preguntas y respuestas solo por un mes. Haz un ritual de todas las mañanas hacer algo solo por una semana. Haz un ritual de una vez a la semana un podcast, pero solo por 6 semanas antes de un lanzamiento importante. Después haces un análisis de cómo funcionó ese experimento puntual y tomas decisiones de cómo volverlo a repetir. Y todos estos rituales también tienen que tener en cuenta cuál es el objetivo de tu estrategia de negocios en este momento. Y por eso es tan importante que puedas desarrollar tu cerebro de negocios para saber cuál es el objetivo que te compete en diferentes fases. El contenido para llegar a nuevas personas es completamente diferente que el contenido para fortalecer la relación y la confianza con las personas. Y de ahí el contenido para cerrar, generar y detonar ventas es completamente diferente que el contenido que se usa para llegar a nuevas personas. Y entonces hay que entender, aprender y tener bien claro cuál es el objetivo, en qué fase estás, qué es lo que estás necesitando y también asegurarte de que el contenido que estás haciendo tiene un propósito mayor. Eso es tener una estrategia de negocios y eso es obviamente todo lo que vamos a estar aprendiendo y haciendo adentro de la Academia de Empresarias. Así que si ya sabes que te vas a inscribir a esta edición, no te preocupes que vamos a estar viendo todo este material, que vamos a estar viendo todos estos conceptos y todas estas cosas de las estrategias muchísimo más profundo para que puedas fortalecer tu cerebro de negocios y no entres a crear contenido con esta idea de ¿qué voy a crear hoy? ¿O qué tendencia tengo que seguir? ¿O qué foto linda tengo que postear? Tiene que haber este sentido mayor de qué estás tratando de lograr con cada pedazo de contenido, con cada temporada de contenido, para entonces que haya una dirección de lo que estamos haciendo y que no solo se sienta como que todos los días hay que estar creando algo, pero ni siquiera sabes para qué, pero ni siquiera sabes qué estás tratando de lograr o a dónde estás tratando de llegar. Y por último, la quinta y final estrategia de hoy es otra que me tomó muchos años de entender su seriedad y su importancia, y es que mantenernos inspirados, estimulados, descansados y y en un estado mental de generosidad es parte de el trabajo, es parte de la descripción laboral. Y ya determinamos que la magia creativa, este milagro creativo, no se puede predecir, no se puede controlar. Tampoco podemos controlar y predecir los resultados que tiene nuestro trabajo o nuestro contenido. Pero lo que sí podemos tener en su lugar son estas condiciones que lo crean. Y para crear contenido, el entorno más importante es el de la cabeza, es el de
Nuestro cerebro, nuestras ideas, nuestra claridad mental, nuestra inspiración. El mundo, la vida es bien compleja, es bien retadora, siempre van a haber retos y obstáculos a lo largo de las décadas creando contenido y construyendo algo extraordinario. Pero para poder incrementar estas probabilidades, tenemos que entender cómo funciona este metabolismo creativo. Que igual que nuestro metabolismo físico, nuestra higiene creativa tiene que ver con cuáles son estas acciones que incrementan las probabilidades de estar teniendo buenas ideas, de estarnos sintiendo creativos, de estarnos sintiendo con estas ganas de servir, con estas ganas de ayudar, de tener cosas que aportar, de tener estos temas que nos importan y que nos prenden, y también esta disciplina para descansar, para estar recargados, para entonces poder entrar a estas redes sociales a tener un alto impacto. Y todo esto se reduce a que tener ideas profundas, relevantes, originales, para entonces poder tener creaciones profundas, relevantes, originales y vivas, tenemos que estar comiendo comida mental de alta calidad. La comida mental de alta calidad no son ni Reels, ni Twitter, ni TikToks, ni contenido corto que está haciendo tu competencia, porque ese contenido está creado desde un inicio para ser adictivo, para darte picos de dopamina, para que te vivas comparando y para hacer esta azúcar rápida o estos snacks de comida rápida, como pasar por el McDonald's. El contenido corto no está hecho para nutrir tu criterio, ni tu alma, ni tu creatividad. El contenido corto está hecho para atrapar tu atención, para hacerte sentir emociones intensas y para mantenerte adentro de esas apps consumiendo y consumiendo. Pero para tener una empresa digital necesitamos estar en un estado mental de creación. Y entonces el objetivo y la meta es estar creando contenido desde alto criterio y perspectiva. Y para eso necesitamos estar metiendo y alimentando nuestro cerebro con ideas largas. Ideas, pensamientos, información que venga de un nivel profundo, con criterio, duradero, que sean diferentes a lo que estás acostumbrada a escuchar o lo que te está enseñando un algoritmo que está hecho para decirte lo que quieres escuchar o para solo alimentarte de los mismos intereses que ya tienes. Tenemos que estar nutriendo a nuestro cerebro de maneras más maduras, más ancladas, más profundas, más innovadoras. Esto significa leer libros de diferentes géneros, de diferentes temas, leer novelas, leer fantasía, leer ficción, leer artículos, leer revistas. Esto significa ver documentales de temas de los que no sabes nada, ver películas sin el celular, escuchar podcasts largos que te estimulen y te reten y te confronten y te hagan pensar de maneras diferentes. Escuchar audios que te acompañen a lo largo de días, que no sean solo este escucha hack de 10 minutos, resultados inmediatos exponenciales en este hack de 3 minutos con 59 segundos. Esto significa estudiar, tomar clases, hacer ejercicios largos, escribiendo a mano, tener estos espacios, estas actividades que están intencionalmente hechos para retarte, para hacerte pensar y que son lo contrario a la inteligencia artificial o el contenido viral que está hecho para hacerte sentir cómoda y darte la razón y validarte todo lo que dices y validarte tu manera de ver el mundo. Esto también significa vivir experiencias reales, en la vida real, de carne y hueso, sin redes sociales en la mano. Esto significa tal vez escribir todos los días. Para mí esa es una de las maneras más importantes de mantener mi capacidad de enfocarme y hacer una sola cosa sin distracciones, de cultivar mi claridad mental, de cultivar mi voz, de cultivar mis ideas. Tal vez para ti es meditar. Esto significa hacer ejercicio sin el celular en la mano. Esto significa tomar caminatas sin interrupciones. Y para cada uno de nosotros va a ser una combinación diferente dependiendo tu estilo de vida, dependiendo tus prioridades, dependiendo la temporada en la que estás. Y solo cada uno de nosotros puede jugar y explorar y experimentar con lo que nos funciona. Pero sí hay requisitos para que sea de alta calidad. Tal vez no todos vamos a comer la misma receta todos los días y los mismos ingredientes, pero sí existen parámetros de una dieta de alta calidad y la dieta intelectual es igual de importante que lo que estamos comiendo en el plato físicamente. Para que sea de alta calidad tiene que ser largo, tiene que ser fuera de redes sociales, tiene que ser variado, no puede tener interrupciones cada 5 minutos, tiene que retar y estirar nuestro enfoque y nuestra capacidad para concentrarnos.
Tiene que ser sostenido y profundo y complejo y obviamente interesante para ti. Una pregunta que se repite todos los jueves de preguntas es hacks para leer más libros al mes y la respuesta es leer más horas. No hay hacks para leer más con menos esfuerzo y más rápido y más simple y más liviano. Para mí, leer es tomarme súper en serio mi higiene creativa y mi estimulación intelectual. Yo leo solo para divertirme. Leo lo que sea que tengo ganas de leer en ese momento. Nunca leo un libro que está aburrido o que no me está gustando. Nunca me esfuerzo a leer algo que no me interesa. Pero sí me tomo bien en serio la lectura. Me tomo bien en serio el estar manteniendo esta capacidad para leer sin ver el celular cada 5 minutos. Porque tomarme en serio también lo que consumo y lo que dejo entrar a mi vida y el contenido de larga duración desarrolla mi criterio, lo cual es parte de y es un ingrediente necesario para poder construir algo extraordinario y la empresa que estoy construyendo y que quiero seguir construyendo por décadas. Me tomo bien en serio los documentales que veo, los podcasts que escucho y me tomo bien en serio estar aprendiendo, tomando clases sin ver redes sociales. Y también me tomo bien en serio el descanso, la higiene de sueño, la hora a la que me voy a dormir. Cada vez me doy más cuenta y es un baldazo de agua fría darme cuenta el impacto que eso tiene en el nivel de trabajo que quiero hacer y que quiero crear. También me tomo bien en serio que no consumo casi nada de contenido de mi competencia ni de personas que hacen cosas similares a mí. Me tomo bien en serio la escritura de cada mañana. Este año me tomé bien en serio las semanas de detox de redes sociales. Hice 3 diferentes en el 2025 a lo largo del año que estaban preagendadas y predecididas. Y en la Academia de Empresarias nos vamos a encargar también mucho de eso, porque en esas 8 semanas, cuando te inscribas, vas a poder sentir la diferencia que hace y nuestro cerebro de negocios nunca se puede descuidar. Porque al final del día, nuestra alimentación intelectual no puede venir solo de contenido corto, adictivo y viral. Porque la nutrición creativa es el precursor, es lo que viene antes de esta creatividad, de esta inspiración, de esta claridad mental. Para tener una empresa digital exitosa, nuestra claridad mental es un activo. Nuestra curiosidad también es un activo. Nuestra capacidad para pensar profundamente es un activo. Nuestro enfoque es un activo. Nuestra capacidad para aprender es un activo. Mantenernos estimulados intelectualmente es un activo. Y como cualquier activo que es realmente valioso, se tiene que apreciar, cuidar, proteger y respetar. Y un punto importante de esta higiene creativa incluye dejarte de quejar de redes sociales, dejarte de quejar del algoritmo, dejarte de quejar de tener que crear contenido, dejarte de quejar del internet. A veces sí tenemos que quejarnos y es delicioso quejarnos y queremos ser víctimas y queremos lástima y queremos desahogarnos, pero hay que encontrar el lugar adecuado para hacerlo. Eso es con tu pareja, eso es con tu mejor amiga, eso es en terapia, eso es con tu journal, pero no es frente a tu comunidad, no es frente a tus clientes y no es en redes sociales. Si tú mañana decides ir a comer en un restaurante nuevo que te recomendaron un montón, con una estrella Michelin, estás emocionadísima de llegar a comer ahí, de probar este plato, de tomar la foto, de vivir la experiencia, pero llegas y el chef está parado en la puerta quejándose de cuánto odia cocinar, quejándose de cuánto odia la industria, quejándose de lo difícil que es sacar adelante un restaurante, quejándose de los horarios de su trabajo, quejándose y además está ahí sentado en la mesa comiendo solito, solo comiendo y comiendo y comiendo, en vez de estar atrás de la cocina preparando tu comida. Uno, probablemente te irías. Dos, nunca recomendarías ese restaurante y no te darían ganas de quedarte ahí. Para crear contenido por décadas tenemos que tomar el lugar de creadores, el papel de creadores, la identidad de creadores. Las redes sociales son esta herramienta milagrosa que podemos elegir utilizar para moldear el mundo si es que así lo decidimos. Las redes sociales no son para todo el mundo. Crear contenido no es para todo el mundo. Es bueno que no sea para todo el mundo. Igual que cualquier otra industria, no es para todo el mundo. Igual que no todos los trabajos son para todo el mundo. Igual que no todas las exigencias o las responsabilidades son para todo el mundo. El mundo digital tiene un montón de problemas, igual que cualquier otra industria. No podemos solo elegir los premios y los regalos sin comprarnos el sueño completo. Este episodio no es para todo el mundo. Es para empresarios digitales que quieren tomar esta oportunidad milagrosa de construir negocios con alma y de alto impacto que tienen el potencial de cambiarnos la vida para siempre, que tienen el potencial de ayudarnos a cambiar la vida de otras personas para siempre.
que tienen el potencial de generar empleos y mover la economía y construir sueños y traer productos que no han existido antes y de hacer las cosas diferentes y de crear comunidades y crear estas mesas en las cuales podemos estar teniendo las conversaciones con personas alrededor de todo el mundo sobre los temas que antes pensábamos que a nadie le interesaban o que nadie quería topar o que nadie quería explorar. Y para mí esta idea une todo y es la tesis del episodio y la conclusión del episodio y se llama Respeta el juego. Esto significa dejar de pelearte con lo que elegiste, dejar de fantasear con que sea más fácil, más liviano, más simple, más hack, más atajos, con dejar de buscar tanto hack y tanto atajo, dejar de esperar que sea más fácil y más rápido y más cómodo todo el tiempo, dejar de esperar que todo fluya, dejar de esperar que todo venga fácil, porque construir una empresa exitosa no es un hack. Tener un impacto real no es un hack. Tener un impacto real no tiene atajos y ganarte la confianza de las personas no es chiste, no hay hacks y no hay atajos. Respetar el juego significa entender que la resistencia es parte del juego, la duda es parte del juego, la incomodidad es parte del juego, el cansancio es parte del juego, la repetición es parte del juego y que la industria tiene problemas, tiene sacrificios, tiene riesgos, como cualquier otra cosa de alto impacto. Y por sobre todas las cosas, respeta el juego significa dejar de buscar atajos para ganarte la confianza de las personas. Todo lo que hemos estado hablando en este episodio tiene un objetivo macro. Y es que la creación de contenido se trata de ganarte un espacio en el corazón de las personas correctas. Crear relaciones y crear confianza. Eso es todo. Ese es el objetivo. Si logras hacer eso, hacer cualquier negocio con el mundo digital es un lienzo en blanco, todo es posible. Si logras hacer eso, se empiezan a abrir puertas maravillosamente grandes y potentes para que puedas elegir después qué quieres hacer con tu vida. Si aprendes a hacer eso, tienes la estructura de un negocio digital con potencial multimillonario. Pero igual que no hay atajos para que alguien se gane tu confianza, y eso es bueno, tú no andas regalando por el mundo la confianza a quien sea que se te aparece al frente, igual que no hay hacks, ni tácticas, ni tendencias para que alguien entre a tu corazón y se quede, es igual para tus clientes. No hay atajos para construir confianza porque tus clientes son súper inteligentes, igual que tú eres súper inteligente, igual que tú no quieres regalar un espacio en tu vida a quien sea, tampoco quieres clientes que regalen un espacio en su vida a quien sea. Hay esta obsesión en redes sociales por encontrar el hack y la táctica y el atajo y la manera mágica y la manera de hacer que sea fácil, liviano y rápido en 5 minutos y saltos exponenciales. Y algunas tendrán su mérito, obvio, hay ciertos momentos en los que genuinamente estamos tomando un camino más largo o más complejo, pero generalmente mucho de eso no funciona y no existe. Y si tú y yo estamos aquí para hablar de hacer algo por décadas, algo muy potente para mí fue dejar de seguir, de entretener y de hacer clic en cualquier cosa que solo habla de atajos y de hacks y de varitas mágicas, porque me di cuenta que era súper malo para mi respeto hacia el juego y también para mi salud mental y también para la disciplina y el profesionalismo y la ética de trabajo que algo extraordinario requiere y que la excelencia requiere. La cruda realidad es que si algo es valioso, debería costar, tiene que ser retador de conseguir, porque si no es difícil, todo el mundo lo puede conseguir y ya deja de ser valioso. La confianza es uno de los activos más caros y valiosos de todos los negocios de todo el mundo. No se puede comprar, ni forzar, ni se puede manipular. Sí se puede incrementar la velocidad en la que se consigue, por ejemplo, con un montón de dinero en publicidad o campañas y equipos gigantes. Pero los principios de negocios, los ingredientes que crean la confianza, han sido siempre los mismos y seguirán siempre siendo los mismos porque la psicología humana sigue siendo la misma. Y en vez de estar buscando atajos y hacks todo el día, creo que una meta mucho más integrada y madura y profesional, es decir, ¿cómo hago para estar a la altura del lugar que quiero ocupar de aquí a 10 años? El premio solo existe porque el juego es difícil y en realidad te conviene que se mantenga difícil. Pasar de emprendedora frustrada a empresaria tiene que ver con respetar el juego, respetar la industria en la que estás eligiendo jugar y tener bien claro que no es para todo el mundo, pero si sí son para ti, si el Internet es este lugar mágico para ti, si crear contenido es esta oportunidad mágica para ti, entonces nos tenemos que comprar el juego y el sueño completo y dejar de tener un pie adentro y un pie afuera. Hay que aprender a reírnos de ser la que siempre tiene la cámara y la que saca el celular y que te llamen influencer, reírnos de nosotros mismos, pero comprarnos el sueño completo y hacer el trabajo. Porque respetar el juego también significa apreciar el privilegio histórico que tenemos enfrente.
Nunca antes en la historia se pudo crear una empresa, distribuir ideas, ser dueña de un canal de distribución, vender productos de manera orgánica y sin publicidad, construir marcas y llegar a personas alrededor de todo el mundo sin un capital inicial gigante, sin inversionistas, sin intermediarios, sin sacar un préstamo o vender una parte de tu empresa. Obviamente no es gratis, las redes sociales no son gratis, pagamos con trabajo y energía y valentía y exposición y creatividad, pero no pagamos con dinero y eso es un milagro y es una oportunidad. Si con algo nos quedamos de este episodio es que para crear contenido consistentemente por décadas, tenemos que respetar el juego y dejar de preguntarnos todo el tiempo si deberíamos estar aquí. Y más bien preguntarnos, ¿cómo voy a jugar mejor? ¿Cómo hago para quedarme en el juego? Y si ya elegimos el camino, dejar de mirar para atrás, dejar de mirar para los lados, mirar para el frente, darle con todo, quitar el pie del freno y entregar nuestro corazón. Porque este juego, si nos lo tomamos en serio, puede cambiar todo para siempre. Así que les dejo el link para la lista de espera de la Academia de Empresarias 2026. Es la única edición del año que se abre el 19 de febrero y tenemos un solo cupón disponible. Así que si no has desbloqueado tu cupón, asegúrate de desbloquearlo antes de que abramos inscripciones, porque una vez que abrimos inscripciones, ese cupón desaparece y no lo vas a poder conseguir. Ese cupón lo puedes aplicar en cualquier forma de pagos, en cualquier manera de inscribirte, se aplica proporcionalmente, así que altamente recomendado que lo tengas a la mano y lo consigues en 30 segundos entrando a isagarcia.online/academia o haciendo clic aquí en el botón de abajo. Acuérdense que las primeras 44 personas en inscribirse tienen un journal gratis que les guardamos 44 journals enfoque. Nosotros ya estamos en plena y total preparación operativa para el programa, así que si tu cerebro de negocios está necesitando nutrición de alto nivel, no tienes idea de lo que te espera dentro del programa y con los que nos vemos en esta edición de la Academia, estamos tan emocionados y honrados de recibirles. Este programa es el trabajo de nuestra vida, nuestro alma, nuestro corazón. Lo que pasa dentro de esas 8 semanas es casi imposible de describir, así que ni siquiera voy a intentar. Es algo que tienes que vivir con tu propia experiencia. Así que Academia de Empresarias 2026, ya tenemos fechas, ya tenemos lista de espera y estoy muy emocionada de comenzar. Les quiero mucho y nos vemos en el próximo episodio de Mi Mejor Versión Podcast.